Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy tu amigo Juan Carlos Muñoz Leal, director del Centro de Tratamiento y Prevención de Adicciones Guerreros en Acción, consejero certificado en adicciones, facilitador de cursos, conferencias y talleres en temas de adicciones, familia, integración, liderazgo y todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano. Estoy aquí, como te lo comenté, porque el día de hoy pues vamos a hablar sobre el tema de alcoholismo y drogodependencia o alcoholismo y drogadicción, que son dos conductas o dos adicciones a diferentes sustancias. Una es también el alcohol es droga, algunas drogas son legales, te decía yo ayer, algunas drogas son legales, otras pues no lo son, ¿sí? Sin embargo, el adicto pues siempre va a buscar una manera de depender, ¿no? Ya sea de una sustancia o de una conducta, y pues está considerado como una enfermedad crónica y habitualmente progresiva. Es decir, el alcoholismo, la drogadicción, te decía ayer, se trata de una enfermedad que está considerada en 3 fases. La Organización Mundial de la Salud establece que el alcoholismo y la drogadicción son enfermedades físicas. En el caso de la Asociación Interamericana de Psiquiatría, en algún momento declaró el alcoholismo también como una enfermedad mental y o la adicción en sí como un problema de desajuste mental. Incluso el problema de las adicciones muchas veces tiene que ser tratado por los especialistas en la salud mental, que son los psiquiatras. Y el doctor Carl Jung, en algún momento en sus análisis sobre el tema de las adicciones, hablaba de una enfermedad de tipo espiritual, ¿sí? Que tenía que ver con la parte de la desintegración de los núcleos sociales, empezando por la familia. Entonces, en algún momento el doctor Carl Jung, en un intercambio de cartas con el cofundador de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos o de la Asociación de Alcohólicos Anónimos, el corredor de bolsa Bill Wilson, mejor conocido en el mundo de los grupos de autoayuda como Bill W., le decía que la vehemencia por una sustancia equivale a la necesidad de integración. Es decir, el adicto clama, pugna por integrarse, busca la manera de formar parte de algo, busca la manera de estar integrado a una sociedad, busca la manera de estar integrado porque trae temas de conversación, ¿no? En otro tema similar que dimos hace tiempo, tuve a bien participar con mi amigo Arturo Sánchez, ¿no? Que tiene el programa Charlas de Café en Vivo. Con él hablábamos sobre el tema de las heridas del alma. Y una de las situaciones que yo comentaba en ese tema es que el niño que nace, crece, se desarrolla, del 1 a los 5 años, empieza a tener una serie de conversaciones consigo mismo, ¿sí? Empieza a tener algunos desajustes emocionales. Esto porque se siente que de alguna manera no se está respondiendo a lo que él desea, ¿no? En cuanto a la integración de un núcleo de la familia, que al final de cuentas se trata de un derecho humano, de un derecho elemental, de un derecho básico, del pertenecer, de formar parte de algo, de alguien, de tener un hogar, de tener un padre, una madre, de sentirse amados, de sentirse protegidos, ¿no? Que es también un derecho de seguridad incluso. Entonces, en algún momento de su vida, el niño se siente rechazado, se siente abandonado, se siente humillado, se siente traicionado, o simplemente se cree o
llega a contarse la historia de que los padres son injustos con él, es decir, se infiltra también la herida de la injusticia. Entonces ese niño herido, ese niño que no entiende, que no tiene la capacidad de entender de lo que, de la mezcla entre el bien y el mal, no sabe de los colores grises, pues, que es la mezcla de lo negro y lo blanco, sino simplemente su razón es absoluta, es decir, o me quieres o no me quieres, o es blanco o es negro, o es bueno o es malo. Y de ahí precisamente parte la idea de que que hay mil formas de infringir las heridas, ¿no? Y estas heridas pues son infringidas por papá y mamá. Entonces un niño que trae una historia de rechazo, una historia de abandono, una historia de humillación, una historia de injusticia, una historia de traición, pues siempre va a tender a buscar, va a crear patrones de conductas que a la postre, pues en el desarrollo de su vida, no solamente se va a tener esas heridas, sino que va a involucrarse emocionalmente en momentos, en situaciones, y esto va a crear otros problemas a los que algunos estudiosos le llaman fracturas emocionales. Imagínate, si una herida duele, ahora imagínate una fractura. Cuán intenso debe ser el dolor, o es el dolor de una fractura. Y te hablo de un dolor emocional, de un sentimiento lastimado, de una emoción que no se puede trabajar muchas veces y que no se tiene el entendimiento o la capacidad o la conciencia, el nivel de conciencia para entender, insisto, cuál es la situación por la que se está viviendo. Entonces, cuando no se logra trabajar este tipo de conducta, este tipo de emociones, empieza a somatizarse mentalmente, ¿no? Es decir, la psicosomatización de una emoción, de un sentimiento, puede convertirse a la postre en una adicción al alcohol, en una adicción a la droga. Entonces, habitualmente, pues los seres humanos o las personas empiezan a involucrarse en el mundo de las sustancias. Y existen diferentes causas, ¿no?, que provocan las adicciones. Tenemos la curiosidad, ¿no? Todo empieza por la curiosidad de los jovencitos, los chavos, y tenemos casos de muchachos, de chicos que están consumiendo sustancias desde pues la marihuana, que anteriormente pues era una droga muy común, que era la que ocupaba el primer lugar de las drogas ilegales en consumirse, pero ha pasado a otros espacios, ¿no? Porque hay otro tipo de drogas más agresivas que han subido el nivel de consumo. Entonces, en algún momento la cocaína, en algún momento también entró la cocaína en crack, en piedra, y actualmente una de las drogas muy más habituales en el consumo de los jóvenes, cuando menos acá en el estado de Guerrero, pues es las metanfetaminas, el cristal, el hielo, el ice. Entonces las metanfetaminas o el cristal pues se han convertido en una droga muy llamativa para los chavos, para los jóvenes. El alcohol, pues sin lugar a dudas sigue ocupando el primer lugar, ¿sí? Todo mundo se ha incluido en las fiestas, es parte de nuestra cultura. Ya como que una fiesta sin alcohol no sabe, como que incluso hay una frase que los chavos costeños o acá en el estado de Guerrero empezaron a utilizar desde hace muchos años, ¿no? 2, 3 chelas para agarrar valor. Es decir, el alcohol, la cerveza, ¿no?, convertido en cerveza te desinhibía, te volvía bailarín, te volvía, te hacía sentirte atractivo, guapo, rico, valiente. Entonces,
te daba una sensación de seguridad y de alguna manera para sentir lo que, o cuando los chicos veían que los adultos empezaban a beber o veían a otras personas drogarse, pues empezaba, ¿no?, la idea de curiosear. Entonces, esta incluso es la razón más fuerte por la cual algunas personas se involucran en el mundo de las adicciones. El querer saber qué es lo que se siente al consumir tal o cual droga, ya que hay tanta información errónea o distorsionada sobre algunas drogas como el alcohol, y también existe tanta desinformación que algunas personas, especialmente adolescentes, te decía, hombres y mujeres, porque esto no nada más atañe a los chavos, sino también a las chavas, desean saber qué se puede o qué les puede pasar, ¿no?, cuando empiezan a involucrarse en el mundo de las sustancias. Es decir, qué tanto es tantito, ¿no? Si la pruebo, ¿qué me puede pasar? Y empiezan a aceptar, ¿no?, involucrarse en este mundo, desconociendo tanto los efectos inmediatos como las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Entonces, la razón de la curiosidad, el asunto de la curiosidad es lo primero que empieza a permear, ¿no?, en la mentalidad del joven, ¿no? ¿Qué se sentirá esto? ¿Qué se sentirá hacer esto? ¿Qué se sentirá fumar marihuana? ¿Qué se sentirá tomar alcohol? ¿Qué se sentirá? Y empiezan ese tipo de cuestionamientos personales, y al final de cuentas, pues muchos se terminan involucrando perdón, se terminan involucrando en el mundo de las sustancias. La segunda razón, pues, es la presión de los pares, de los conocidos, amigos, y en ocasiones es muy importante sentirse aceptado, ¿sí? En un grupo de amigos de la escuela, del barrio, y por desgracia en algunas de esas camarillas, en algunos de esos núcleos o pandillas, ¿sí?, se ha puesto de moda el consumir bebidas alcohólicas sin control alguno. Entonces, a partir de ese momento, el joven empieza a involucrarse en el mundo por el deseo de ser aceptado. Entonces, estas dos razones, la curiosidad y la presión de los padres, es decir, si pruebas esto te acepto, o yo mismo para sentirme aceptado lo pruebo, son las dos principales causas que llevan al consumo de una sustancia. Entonces, es así como empieza a crearse, ¿no?, el desarrollo, el empezar a involucrarse en el mundo del alcohol y las drogas, ¿no? Entonces, te decía, se trata de una enfermedad crónica, habitualmente progresiva, producida por la ingesta, ¿sí?, o por la ingestión excesiva de la sustancia, del alcohol, de la droga, y el alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos, ¿sí? Porque aquí entran estos tres campos, estas tres esferas, ¿no? Insisto, el fisiológico, se crea una alergia física, ¿sí?, una necesidad en el cuerpo por consumirlo. Psicológico, porque también es mental, la sustancia, al hacer contacto con el cerebro, pues empieza a crear una sensación de bienestar, una sensación de placer, empieza a producirse una sensación de placer, de bienestar, de felicidad, y esas cuestiones, pues en algún momento pues empiezan a agradar, y todo el mundo pues quiere sentirse bien. Eso es real, todo el mundo busca la manera de sentirse bien. Entonces, y el otro asunto pues es genético, ¿no? O sea, hereditario, a través de progenitores, de padres, es decir, hay una tendencia
a convertirse en adicto a partir también de que los padres hayan sido los abuelos o los familiares, los antecesores, cuando empiezan a consumir y se volvieron enfermos crónicos en alguna sustancia, pues el joven va a terminar también creando una predisposición a la misma, y pues es así como empieza, ¿no?, a involucrarse. Se caracteriza por una dependencia emocional, el asunto de la adicción, y a veces orgánica, ¿sí? Entonces, y esto tiene que ver con el alcohol, repito, y con cualquier otra sustancia, sea droga legal o ilegal. Y a la postre, pues termina produciendo también un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. Entonces, el adicto persigue tanto su obsesión por la sustancia, ¿sí?, por la sustancia llamada alcohol o droga, que la persigue al borde de la locura o la muerte. Entonces, el alcohol en el organismo produce un efecto tóxico directo y un efecto de sedante, ¿sí? Además, la ingesta excesiva de alcohol, pues durante periodos prolongados, conduce a la carencia en la nutrición y en otras necesidades orgánicas. Entonces, se están desarrollando actualmente, hay muchos lugares donde se puede trabajar la dependencia en el consumo de alguna sustancia. Hay muchos centros especializados, grupos de autoayuda, centros de tratamiento, unidades específicas en hospitales, en centros psiquiátricos, y bueno, hay un sinnúmero de tratamientos, porque el alcoholismo y la drogadicción son un problema de salud pública, son un problema que tiene que ver con todos, que involucra a todo mundo. Incluso vamos a darnos cuenta que ha cobrado la vida no solamente de las personas que consumen las sustancias, sino ha causado daños colaterales, ha causado daños en gente que ni siquiera ha consumido, a través de accidentes automovilísticos, y cosas de esa naturaleza. Entonces, el problema de la sustancia, del alcohol y de las drogas, es que, pues te decía, se crea una obsesión, una compulsión, algo que te jala, que te atrae, que te llama, y al mismo tiempo una fuerza que te empuja, que te propulsa, que te impulsa. Entonces, el tema de este tema es muy amplio, pero el doctor Carl Jung decía que la vehemencia por una sustancia equivale a la necesidad de integración, es decir, la segunda característica de la que yo te mencionaba, ¿no? El querer ser aceptado por una comunidad, el querer ser aceptado porque me cuento la historia de que no encajo en una familia, me cuento la historia de que fui rechazado por papá, de que fui rechazado por mamá, de que algún ser querido no me quiso, no me amó lo suficiente, y siempre estoy buscando esas figuras en otras personas, y normalmente se recurre a las prácticas que otra persona tiene para sentirse aceptado. Y de ahí se derivan este tipo de situaciones. Es decir, en la pandilla, para ser aceptado hay que consumir droga. En la pandilla, en el grupo, en el núcleo social, para ser aceptado hay que consumir alcohol. Entonces hay una vehemencia en la sustancia por una gran necesidad, por la necesidad imperiosa de sentirme amado, de sentirme aceptado, de sentirme valorado. Entonces, el doctor Carl Jung no se equivocaba, ¿no?, cuando empezó a hacer este tipo de observaciones, de que hay una necesidad de integración. Incluso ya hablando del mundo ya más espiritual, pues decía él la necesidad de sentirme aceptado yo mismo por una identidad, por una deidad, entonces cuando se trae problemas de
de desintegración familiar, empieza a involucrarse el chavo en el mundo de las drogas y es un camino que te atrapa y difícilmente te va a soltar. Entonces, por ejemplo, hay cosas, ¿no?, que en algún momento que se empiezan a realizar, te decía, prácticas que se empiezan a realizar porque no se tiene el carácter, la fuerza suficiente, ¿no?, el carácter necesario para poder evadir, ¿no?, el deseo de la sustancia, y luego se empieza a involucrar uno en cuestiones de diferentes índoles. Entonces estoy aquí a la orden, y si hay alguna pregunta, fíjate que estoy teniendo problemas con la comunicación en mi celular, entonces no puedo ver aquí los comentarios, solamente estoy viendo los Messenger, ¿no? Pero son saludos navideños, y muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para decirle a todos mis contactos que deseo de todo corazón que se la pasen chido, que se la pasen bien, ¿no? Que el amor, la fe, la generosidad y la salud pues permitan lograr el mayor anhelo que tengan, y agradecerles por ser parte de mi vida, ¿no? Esperemos que la magia de la Navidad ilumine y ayude a conseguir todos los sueños que se quieran, y que tengan unas felices fiestas, ¿no? Diviértanse sanamente. Entonces, pues no se involucren en el mundo del alcohol, de la droga, y si no tienes realmente, si no tienes con claridad el qué va a ocurrir, ¿sí? Si eres joven y me estás escuchando y no tienes con claridad qué es lo que va a ocurrir cuando tú empieces a consumir, mejor evítate esas situaciones, porque realmente te vas a involucrar en un mundo muy peligroso, en el que difícilmente vas a poder salir. Entonces, te decía, tengo problemas, no puedo ver aquí no puedo ver los comentarios, no puedo ver quienes están conectados, pero de todas maneras aprovecho para agradecerles, ¿no?, a cada una de las personas que están conectadas en esta transmisión, y dejen sus comentarios, dejen sus preguntas. Me comprometo a leerlas más tarde y a responder cada una de ellas. No quiero dejar nada suelto, pero si alguna respuesta no la tengo clara, pues también te lo diré, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con el tema. La otra razón, la tercera razón por la cual el joven se involucra en el mundo de las adicciones, por la necesidad de imitar, o por querer parecerse a otra persona, por querer parecerse a otros. Cuando una persona quiere conseguir su propio y personal estilo de vida, de ser y actuar, primero trata de imitar a algún semejante que admira, a una persona que esté idealizada por él mismo, por ella misma, y que admira demasiado y que le agrada cómo se comporta, y quiere conseguir su propio y personal estilo. Entonces adquiere para sí misma algo de esos estilos de las otras personas, empieza a buscar la manera de parecerse a esa persona, y empieza a convertir en parte de su propia personalidad el estilo de otra persona. Es decir, siente que la persona, un amigo, un ser amado o un ser admirado, pues bebe, quiere parecerse a esa persona, y empieza a alcoholizarse porque esa persona lo hace. Se droga y quiere parecerse a esa persona, y normalmente pues empieza a drogarse. Entonces
esa es otra de las causas, ¿no? En que cuando se quiere imitar a alguien que consume alcohol o drogas, pues se va a terminar consumiendo alcohol o drogas. Y hay que señalar que la mayoría de los adictos al alcohol o a las drogas inició consumiendo bebidas con contenido alcohólico durante la pubertad, la adolescencia y bajo la autorización o invitación de alguna persona mayor de edad, familiar, amigo o amigo de la familia, al que le pareció que ya era oportuno que la persona inexperta aprendiera a sentir lo que sucede cuando se consume la sustancia. A nuestra sociedad tecnificada y civilizada les parece normal el hecho de que un adolescente demuestre que ya es hombre consumiendo fuertes cantidades de bebidas alcohólicas. Es decir, bebe para que te hagas hombre, ¿no? Entonces, hay gente que puede beber normalmente, que puede ingerir bebidas alcohólicas sin necesidad de llegar a los extremos. Pero un adicto lo vas a notar desde la primera vez que consume incluso. Lo que diferencia a un bebedor, por ejemplo, un bebedor social, un bebedor ocasional, un bebedor social, de un bebedor problema, es que hay personas, te repito, que pueden consumir de manera normal, ¿no? Una copa de vino con un corte de carne y pueden tomárselo tranquilamente. Tengo amigos con los que he convivido que hacen todo un ritual para tomarse una copa de vino, ¿no? Y lo beben de una manera suave, de una manera moderada, de una manera tranquila, que lo disfrutan. Pero el adicto o la persona que tiene una obsesión compulsiva por buscar una sustancia a través de la cual quiere anestesiar una sensación, una emoción, un sentimiento, un dolor, pues no toma, engulle, ¿no? O sea, agarra y luego hay una frase que yo escuchaba mucho en las parrandas entre los jóvenes, dice: vamos a tomarnos un hidalgo, chin chin el que deje algo. Entonces cosas así, ¿no? Frases como esa de enguirse la bebida y no querer y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y no parar hasta que se pierde totalmente la noción del tiempo, hasta que se pierde totalmente el raciocinio incluso, y se llega al grado de perder. Hay gente que llega incluso a enlagunarse, a olvidarse de las cosas, o hay gente que el alcohol simplemente lo transforma, repito, lo vuelve rico, lo vuelve guapo, lo vuelve valiente. Entonces, lo mismo ocurre con la sustancia. Y otra razón, la cuarta razón, es te decía, el alivio de las dolencias, el anestesiarse. El efecto que se obtiene por una sustancia es un efecto de alivio o disminución del dolor físico, emocional, para evitar el cansancio, el hambre o las tensiones. Por ejemplo, en algunos casos hay drogas que se prescriben médicamente, ¿no? Hay ansiolíticos, hay medicamentos controlados, ¿no? Te repito, ansiolíticos, antidepresivos o cosas así que se consumen, ¿no? Luego hay gente que pues tiene problemas incluso hasta para conciliar el sueño. Muchas veces el médico le tiene que recetar, le tiene que prescribir algún medicamento para poder conciliarlo, para poder dormir. Entonces empieza a consumir y empieza a consumir sustancias medicadas. Pero llega el momento en que llegan periodos en que ya el cuerpo se habituó a tales sustancias que después ya no requiere ni que el médico, o sea, ya se convirtió en una dependencia
y empiezas a buscar por tu cuenta la sustancia, ¿no? Como que ya no solamente hay jóvenes que no solamente utilizan los clonazepams, por ejemplo, para dormir, sino que también lo utilizan para crear una sensación de bienestar en la mente. Entonces, el hecho de empezar a consumir ese tipo de sustancia, pues también genera un factor de riesgo, ¿no? En muchas ocasiones estos medicamentos se obtienen en el mercado negro, te decía, o también se llega a utilizar falsos recetarios, ¿no? Acudir a la falsificación de firmas o de recetas para poder conseguir el medicamento controlado, que ya sirve como un aliciente. Entonces, normalmente la persona que consume la sustancia, te decía, busca una sensación de bienestar, busca una sensación de sedar el dolor físico o emocional. Por ejemplo, algunos pues consumen droga para trabajar, ¿no? Cuando están cansados. La cocaína, ¿no? Que es un estimulante que quita el sueño, o la marihuana, que es un estimulante que produce una sensación de bienestar, que te quita el cansancio, ¿no? Y el alcohol, que es un estimulante que produce alegría, que muchas veces sirve para buscar la integración en el ambiente, un ambiente de fiesta, ¿no? Y bueno, pues el uso de la droga, del alcohol, también tiene consecuencias. No se trata nada más de experimentar, ¿no? Te decía, muchas veces el joven no tiene ni la más remota idea de en el mundo en el que se está metiendo, o la persona en general, no tiene ni la más remota idea de que consumir abusivamente, ¿no? de sustancias, pues lo puede llevar a la postre a una dependencia física, mental, espiritual, e incluso a grados de locura o muerte. Entonces, por ejemplo, tenemos consecuencias físicas, ¿no? Por ejemplo, como el coma etílico. Una persona puede llegar si llega a beber mucho, pues llega a perder el conocimiento, con el riesgo de vomitar y ahogarse incluso en su propio vómito. Por ello, cuando una persona está en esa situación, normalmente llega a ahogarse, te repito, porque está inconsciente, porque no tiene la manera de moverse, ¿no? Entonces llega a ese grado del coma etílico. Los problemas cardiovasculares aumentan, la tensión arterial y los problemas del corazón. Otro tipo de problema de consecuencia física que vamos a encontrar en el consumo de sustancias es la polineuritis, ¿no? Que es la inflación de los nervios con dolor, la cirrosis en el caso del consumo excesivo de alcohol, la cirrosis hepática, la degeneración del hígado, generación del hígado en su capacidad de purificador y creador de factores de la coagulación. Entonces se producen sangrados masivos y eso, te repito, pues, te va a llevar a la muerte. Otro problema es el pancreatitis. El páncreas deja de funcionar correctamente y te va a traer otra consecuencia, otra enfermedad que se llama diabetes mellitus, ¿no? El páncreas segrega una sustancia llamada insulina. Entonces, al dejarse de producir la cantidad correcta de insulina, pues eso, los carbohidratos en tu cuerpo ya no van a trabajar debidamente, ya no se van a distribuir correctamente, ya no se va, el cuerpo deja de funcionar correctamente. Entonces, pues eso te va a llevar a otro tipo de enfermedades. El cáncer en el estómago, por ejemplo, hay sustancias tan agresivas que pueden llegar a alterar, a crear células cancerígenas que a la postre pues, te van a matar, ¿sí?
El cáncer de garganta incluso, hay sustancias tan fuertes que te lastiman la garganta y te pueden producir cáncer ahí en la garganta, o en la laringe incluso, el cáncer en la laringe, en el esófago, úlceras gástricas. Vas a generar el estómago o tu sistema gástrico va a empezar a deteriorarse, va a empezar a ulcerarse, a rasgarse, a deteriorarse y pues va a crear problemas, ¿no? Impotencia sexual en los hombres. Hay sustancias que producen, o alcohol, drogas que producen impotencia sexual, que empiezan con problemas de erecciones, ¿sí? Y terminan por de plano dejar de funcionar sexualmente. En el caso de las mujeres, las drogas pueden crear una sensación de frigidez o un problema de frigidez. En el caso de los bebés que nacen, por ejemplo, si la mujer empieza a consumir droga en el proceso de gestación, en el embarazo, pues va a parir a un adicto y va a crear un síndrome de abstinencia en los bebés. Y un bebé que tiene síndrome de abstinencia, pues se convulsiona, puede llegar a morir, ¿no? Puede llegar a morir. Otra consecuencia física, pues es el envejecimiento prematuro, ¿no? Recuerdo en algunos momentos cuando yo bebía, cuando llegaba a consumir sustancias, de repente me veía en el espejo y no me reconocía, literalmente no me reconocía. Y me veía muy demacrado, acabado, y fue un proceso bien complicado, ¿no? Pero entonces sí, te envejece prematuramente. Hay otras consecuencias que son las psicológicas, las consecuencias psíquicas. En el caso de las sustancias, cuando el alcohol, por ejemplo, cuando lo bebes en demasía, pues produce lagunas mentales, lagunas de memoria y muchas veces ya no se recuperan las memorias, ¿no? La memoria. Depresión, produce depresión también, el consumo de sustancia, epilepsia, o sea, convulsiones, pues, delirio extremes, ¿sí? Y cuando hablamos de delirio extremes, vemos de alucinaciones, delirios visuales, auditivos, de persecución, cosas así, ¿no? Se generan imágenes, se crean procesos auditivos, se escuchan voces, cosas así. Entonces, estas también son consecuencias psíquicas, ¿no? Que se obtienen a través de las sustancias. Enfermedades mentales graves como la psicosis, la demencia por el alcohol, por ejemplo, el suicidio, la celotipia, es decir, la persona se vuelve tan insegura, ¿sí?, que empieza a desconfiar hasta de su pareja y a tener celos sin un fundamento real. Entonces, estos son consecuencias psicológicas, ¿no? Tenemos las consecuencias sociales, que es el rechazo de la gente, los despidos en los trabajos. El adicto se vuelve irresponsable, deja de acudir o de rendir en el trabajo y pues termina siendo despedido. La soledad, una sensación de soledad, que puede ser la soledad producida porque pues de plano el adicto ya no lo soporta la familia, que termina abandonándolo, o puede ser solamente una sensación, también puede ser psicológico. Entonces, la ruina económica, o sea, ahí se devasta, ¿no?, el patrimonio de la familia cuando se es adicto. Hay jóvenes que tienen que llegar incluso a delinquir para poder tener dinero, para seguirse drogando. Se estafa a la familia, se llega a robar en el seno de la familia, y acabas con el patrimonio, ¿no? Atentas y puedes llegar hasta acabar con el patrimonio de la familia. La mala higiene,
Y obviamente esto va a producir un sinnúmero de enfermedades, la mala higiene, las agresiones, la violencia, empiezas a tener conflictos, ¿no?, de esa naturaleza. La cárcel un adicto puede llegar a terminar encarcelado, puede terminar en un centro de reclusión porque infringió alguna norma, porque cometió algún delito, porque tuvo un accidente o cosas así. Las separaciones, la disolución de la familia, la desintegración familiar, entonces llegan a generarse divorcios, los accidentes con víctimas mortales, creando incluso incapacidad o discapacidad para toda la vida, maltratos físicos o psicológicos, dolor, tristeza, angustia en la familia y en el propio adicto. Entonces, este tipo de cosas, pues se empiezan a generar a causa de las adicciones. Y las tendencias, pues, las tendencias, las estadísticas, pues hay muchas cosas, muchas situaciones, ¿no?, que se pueden ver a partir de las adicciones y de la drogadicción. En el caso de la drogadicción son las mismas causas, vivir lo que te lleva a una sustancia, pues muchas veces vivir en una situación de crisis en la familia, el tratar de evadir algunos problemas. Entonces los jóvenes buscan salidas fáciles, una manera de olvidarme, ¿no?, del dolor, evadir el dolor, te decía, olvidarme de un evento drástico de la vida, pues es a través de una sustancia. Entonces tiene que ver con los cuentos que me cuento, tiene que ver con los cuentos que me cuento, ¿sí? Sobre mi relación con la familia. Te repito, la creencia de que no te quieren, la creencia de que no eres importante, la creencia de que no eres valorado, la creencia de que no, de que te traicionan, de que te engañan, de que te mienten, es decir, la constante idea de la victimez, ¿no? De que tú eres víctima de todos, de que todos son culpables de tus tragedias, de tus fracasos, incluso de las decisiones erróneas que tú tomas, y eso te lleva a querer evadir una realidad que no te agrada, una realidad que no te gusta, y por eso empiezas a consumir drogas, y pues hay problemas familiares que te van a llevar a eso, incluso las influencias sociales, lo mismo que te decía hace un momento, las influencias sociales, los problemas emocionales, la curiosidad y todas esas cosas, ¿no? Van a crear problemas, ¿no? En el caso hay drogas más fuertes que crean otro tipo de consecuencias también, ¿no? Por ejemplo, el consumo de droga origina diversas enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos psicológicos. Por ejemplo, crea te hablaba de hepatitis, cirrosis, trastornos cardiovasculares, depresión, psicosis, paranoia, en el tema de la salud, en el tema de la cuestión psíquica también va a crear consecuencias que va a traer consecuencias que van a llevar desde grados de desintegración, de locura o hasta la muerte, ¿no? En los grupos de autoayuda muchas veces se comparten ese tipo de consecuencias porque precisamente el drogadicto o el alcohólico, para poder salir de esa situación o para empezar, entendamos algo, es una enfermedad crónico-degenerativa. El alcoholismo, la drogadicción son enfermedades crónico-degenerativas, es decir, no se curan,
primero. Y segundo, va en aumento, jamás en descenso, siempre en ascenso. Entonces, la droga y el alcohol pues han existido siempre y seguirán existiendo seguramente. El consumo problemático se ha manifestado con fuerza en las últimas décadas, transformándose en un problema social y que va en aumento, dice aquí, ya que cada vez hay más personas que consumen algún tipo de droga en mayores cantidades y a edades más tempranas. Hay una mayor variedad y hay mayores facilidades para acceder a ellas. Entonces los medios de comunicación juegan un factor importante, ¿no? Ya te puedes dar cuenta, yo no sabía, por ejemplo, que había, por ejemplo, yo sabía que había solventes, pero por ejemplo que había jarabes, que había, por ejemplo, que alguien se podía drogar con jarabe para la tos, ¿no? Entonces esa cuestión sí me sorprende de que puedes llegar a una sensación de bienestar también a través de la adicción auditiva, te puedes generar adicción por la música. Entonces el consumo abusivo de alcohol o drogas, pues afecta también a la familia, no solamente afecta a la persona que la consume, sino también a la familia. Ayer te hablaba yo del impacto, cómo impacta una adicción en la familia. Entonces afecta también a la sociedad, es decir, es un problema que nos afecta a todos y que requiere ser enfrentado por los diferentes sistemas o grupos de nuestra sociedad: familia, escuela, consultorios, iglesia, empresa, el municipio, el estado, la federación, las universidades, entre otros, ¿sí? Entre otros. Entonces, la experiencia ha demostrado que la solución no está solo en manos de organismos de control, ni en los de expertos, ¿sí? No solamente los psiquiatras o los médicos van a confluir en la solución del problema, ¿no? Es fundamental que se involucre a la comunidad, especialmente a la familia. Entonces el alcoholismo y la drogadicción es en realidad un fenómeno muy antiguo. En nuestros días se ha manifestado intenso y masivamente. Entonces, una manera de afrontar la realidad, de resolver el problema, pues es que el adicto, una vez que se da cuenta de su problema, que se da cuenta de que es adicto, de que acepta que es adicto, pues está en condiciones, cuando se acepta una realidad, cuando se ha tocado fondo y se acepta que hay un problema, sí, que hay un problema, que se es adicto, entonces va a estar en condiciones de buscar ayuda, ¿sí? De buscar ayuda. Y te digo, hay consultorios, hay centros, la medicina pues ha creado clínicas, hay grupos de autoayudas, hay centros de tratamiento de tipo residencial, hay como el nuestro, ¿no? El Centro de Tratamiento y Prevención de Adicciones Guerrero en Acción, que ofrece un tratamiento residencial con una modalidad de ayuda mutua o autoayuda. Y que también, bueno, tenemos, trabajamos lo que es el proceso ambulatorio, es decir, la consulta externa, cosas así. Entonces, pero no basta esto, entonces la familia tiene que involucrarse, debido a que, insisto, el problema principal del adicto es la desintegración de la familia. Es uno de los problemas fundamentales, ¿sí? para el adicto. Entonces requiere espacios de integración. El adicto requiere reintegrarse a la sociedad, y para reintegrarse a la sociedad requieren crearse redes de apoyo. Estas redes de apoyo la conforman la familia, la conforman la iglesia, la conforman los clubes sociales, donde los grupos de autoayuda, donde el adicto requiere integrarse, requiere involucrarse, pero muchas veces, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que hay jóvenes que viven procesos de
de recuperación en clínicas o en centros de tratamiento, y el primer factor para no continuar en su proceso de recuperación pues es la familia. Es decir, nos hemos encontrado con gente que va a grupos de autoayuda y luego la familia les dice, no, pues ya tú ya estás recuperado, tú ya no requieres ir, juntas y no juntas nada, ¿no? Y o frases como, pues, Alcohólicos Anónimos o yo, el grupo o yo, decídete, ¿es ellos o la familia? Y pues el adicto tiene una mente frágil y dice, no, pues prefiero a la familia, ¿no? Y la verdad es que ni todo el amor de una madre, ni todo el amor de una esposa, ni todo el amor de una hija va a lograr que el adicto abandone la sustancia. Entonces no va a ser suficiente, nada va a ser suficiente. Entonces, debido a que es una enfermedad crónico-degenerativa, se tiene que seguir trabajando en ella, tiene que seguirse trabajando. O sea, no hay una forma de recuperarse totalmente. El proceso es para siempre. Es como la diabetes. La diabetes no tiene curación, no tiene forma de salir del cuerpo. Entonces, lo único que requieres es un tratamiento médico para mantener tu nivel de glucosa, ¿sí? Es dieta, en el caso de la diabetes, ¿no? Es dieta, es ejercicio, es tratamiento. O sea, no va a dejar nunca del todo el tratamiento, puede ir reduciendo los niveles del tratamiento, ¿sí? Cuando se tiene una buena dieta, cuando se hace ejercicios, pero no se cura la diabetes. Lo mismo ocurre con la adicción. No hay manera de que el adicto deje de ser adicto. El adicto jamás va a curarse de la drogadicción o del alcoholismo, siempre va a estar propenso a una recaída, siempre va a estar propenso a volver a consumir. Entonces la única forma de contenerse, de mantenerse sobrio, pues o alejado de las sustancias, es ocupándose. Y la mejor manera de ocuparse es a través de los grupos de autoayudas, donde se comparten experiencias, donde se comparten fortalezas y se comparten también sueños, proyectos, esperanzas, en donde se tiene que trabajar en un proyecto de vida, en donde muchas veces se tiene que desaprender lo aprendido para cambiar las creencias limitantes y convertirlas en creencias poderosas, ¿sí? Porque una característica del adicto es que pues no le gusta perder, y el alcohol y la droga son parte de su vida. Imagínate, hay frases, por ejemplo, como que tanto que me costó aprender como para dejarlo. Entonces, no nos gusta perder y siempre queremos ganar. Entonces, se tiene que crear la idea de que cuando tú evitas la sustancia no estás perdiendo, ¿ok? Estás intercambiando, estás sustituyendo una sustancia por algo más grande, ¿no? Por algo más grande. Entonces, por eso los grupos de autoayudas, en lo que trabajan con los 12 pasos, hablan de un programa de éxito. Porque cuando se empieza a reconocer que se tiene un problema y se empieza a buscar la ayuda, ¿sí? La ayuda de un poder superior, y que este poder superior para muchos puede ser el grupo de autoayuda, y cuando se empieza a trabajar, sí, en la búsqueda de la fe, cuando menos en la fe en sí mismo, la confianza en sí mismo, dice, aunque esto es un verdadero riesgo, pero se puede empezar por algo, porque un principio, por muy pequeño que parezca, por muy insignificante, no deja de ser un principio. Entonces se crea un plan de sustitución, sustituir la parranda por una junta recuperativa, sustituir la primer dosis por una junta de autoayuda, sustituir la dosis por un servicio incluso, ¿no? Por servir, por sentirte útil, por sentirte valorado, sentirte que de alguna u otra manera empiezas a ser parte de algo, empiezas a involucrarte en ese algo, empiezas a ser útil, a sentirte útil, y la utilidad, pues obvio, te va a llevar a la sensación de felicidad,
porque quien no vive para servir, pues no sirve para vivir, ¿no? Entonces, al principio no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero es un proceso de recuperación. Algunos tienen la tendencia, por ejemplo, a celebrar aniversario. Dicen, bueno, pues ya cumplí un año. Después del año, pues es para adelante. Si pude cumplir un año, puedo cumplir dos. Si puede cumplir dos, puedo cumplir tres, ¿sí? Leí en una parte, dice que el plan de los grupos de autoayuda solamente es de 24 horas. Es decir, un día a la vez. 24 tras 24 suman días. Los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses, los meses se convierten en años y los años se pueden constituir toda una vida en la que se puede vivir alejado de las sustancias que en algún momento te volvieron una persona desintegrada, una persona infeliz, una persona que, si bien es cierto, buscaste en algún momento la sensación de felicidad, pero a la postre eso se convirtió en tu mayor adversario, en tu mayor enemigo, porque pues terminaste solo, abandonado, a veces en la cárcel, económicamente devastado. Es decir, muchas veces se tuvo que perder todo, el adicto tuvo que quedar tirado, incluso tuvo que tocar un fondo de sufrimiento tremendo. Y una vez que se toca a fondo, dice por ahí una parte de los 12 pasos, ¿por qué tanta insistencia en tocar fondo? Porque a través del fondo del sufrimiento se puede practicar otro tipo de pasos. El programa te va a llevar a otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, la convicción, la creencia, la reconciliación con tu fe, con tu doctrina religiosa, con tu propia identidad, con tu propia cultura. Te va a llevar a muchas cosas, ¿no? Que muchas veces al adicto no le agrada, ¿no? Por ejemplo, la convicción, la idea de tener una deidad, un Dios, la convicción de practicar una disciplina, ¿no? La meditación, practicar la meditación para reencontrarse consigo mismo, incluso esos momentos de introspección donde tiene que seguir revisándose. Como una casa que barres un día no significa que ya no la vas a barrer mañana, sino que todos los días tienes que estar barriendo esa casa, tienes que estar haciendo esos ejercicios de limpieza interior. Entonces el programa de los 12 pasos te ofrece las herramientas para poder realizar esos ejercicios que se llaman espirituales, ¿no? Donde tú tienes que reconciliarte contigo mismo, con tu propio pasado. Entonces llega un momento en que encuentras como que una especie de redención, ¿no? Dice que la práctica de uno de los pasos es un principio redentor a través del cual se puede dar y recibir perdón. Aceptar que tu alcoholismo, tu drogadicción están ahí para enseñarte algo, no para que te estés lamentando de tu realidad, sino para mostrarte que eres vulnerable en algo, y ser vulnerable no significa estar mal. Ser vulnerable, significa aceptar que hay una debilidad, de que hay algo en lo que requerimos trabajar para fortalecerlo. Entonces, la adicción nos va a mostrar siempre una nueva posibilidad de éxito, una nueva posibilidad de explorar otras cosas para trabajar contigo mismo. Entonces el alcoholismo y la drogadicción solamente fueron momentos, etapas de tu vida donde tú solamente buscaste la manera de anestesiarte para evadir algo, o la manera de integrarte. Y cualquier ser humano, pues nacemos con un instinto, nacemos con instintos, y uno de nuestros instintos que está ahí es el instinto social. Entonces todos necesitamos una familia, todos necesitamos un núcleo donde desarrollarnos, todos necesitamos un trabajo, necesitamos pasar por momentos, por diferentes etapas sociales donde nos sintamos integrados. Ve las aves, vuelan en parvadas. Ve los animales salvajes, caminan en manada. Y así todo el mundo requiere una parvada, todo el mundo requiere una manada para poder subsistir, para poder sobrevivir. Tú no eres la excepción, tú requieres de tu manada o de tu parvada, dependiendo de lo que tú te sientas, ¿sí? Entonces,
Tú requieres de una comunidad para poder sentirte integrado, sentirte aceptado, sentirte útil. Y la utilidad, insisto, te va a llevar a la felicidad. Entonces, el alcoholismo y la drogadicción son una etapa de la vida que te va a enseñar, que te va a mostrar algo. Y hoy, pues lo que te puedo decir es que te acerques a los grupos de autoayuda, de que te acerques a tu comunidad, a las comunidades de alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, neuróticos anónimos, narcóticos anónimos, comedores compulsivos anónimos, diabéticos anónimos, todo, cual sea tu enfermedad, pues busca ayuda en tu comunidad, en tu municipio. Siempre va a haber un centro de autoayuda. Incluso el gobierno pues tiene, anteriormente estaban los centros Nueva Vida, hoy se llaman centros de atención de atención primaria para adictos, los famosos CAPAS, ¿sí? De atención primaria contra las adicciones. Entonces ahí están los CAPAS, los UNM-CAPAS, ¿no? Están en los centros hospitalarios. Ahí vas a encontrar ayuda psicológica, ayuda profesional, o de gente que a través de la experiencia que ha vivido un proceso de recuperación llega a trabajar, a tener algún tipo de capacitación, y la Secretaría de Educación Pública junto con la Comisión Nacional contra las Adicciones creó un estándar de competencias laborales. Creo algo que se llama eso, estándar de competencias laborales, y uno de nuestros estándares pues es la consejería en adicciones. Entonces va a haber un consejero en adicciones en esos CAPAS, o en los centros de autoayuda, en las clínicas, en las clínicas de recuperación. Acércate, va a haber una solución a la medida de tu necesidad. Están los grupos de cuarto y quinto paso, están los grupos tradicionales de alcohólicos anónimos de hora y media, están los grupos de 24 horas de terapia intensiva, están los grupos de todo, para todo, de acuerdo a tu necesidad vas a encontrar una comunidad de autoayuda. Incluso en las iglesias hay grupos de autoayuda. En las iglesias, he visto en iglesias que están las familias Al-Anon, es decir, familias de alcohólicos anónimos. Están los grupos de Alatín para jóvenes y adolescentes, ¿no? Tenemos los clubes sociales específicamente para adictos. Entonces las casas de recuperación, los famosos anexos, las granjas, ¿verdad? Donde tú llegues de buena voluntad con el interés de recuperarte, vas a encontrar la ayuda para ti. Entonces, no esperes a que tu familia tome decisiones drásticas y tenga que llevarte a un centro donde te tengan que tener en contra de tu voluntad. Es el momento en que tú empieces a buscar esa ayuda. Si algo va a ocurrir, no depende de nadie. Es más, no depende ni de Dios, depende de ti, de tu elección, de tu decisión. Y a mí me ha quedado bien claro de que el ser humano pues es libre, ¿no? Es libre. Y cuando no quiere, simplemente no toma la decisión de querer corregir su vida, pues es porque va a vivir consecuencias drásticas, incluso llegar a la muerte. Evítate vivir o hacer vivir a tus seres queridos consecuencias drásticas. La adicción tiene solución. Yo soy Juan Carlos Muñoz Leal, soy director del Centro de Tratamiento y Prevención de Adicciones, y es un honor para mí estar a tu servicio. Muchísimas gracias por seguirnos, y aquí seguimos. Que Dios te bendiga y que disfrutes estas fiestas decembrinas. Hasta la próxima.